Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a todos. Noche, profesora. Bienvenidos a la clase. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Luis? Bienvenidos. Ahora les comparto pantalla, chicos, para empezar la clase. No, un momento. Ya. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Milton? Ok, bien, chicos. Entonces, hoy tenemos una clase bastante fuerte. ¿Por qué? Lo que vamos a ver ahora es precisamente lo que alguna vez me dijiste, bueno, profesora, pero ¿y las aplicaciones de todo esto? Bueno, precisamente el día de hoy lo vamos a ver. Luego te voy a explicar un poco más a detalle. Antes me gustaría comentarte esto. He colocado ya las notas de tu taller uno. Ya las notas del taller 2 todavía no lo corrijo. No te he colocado las notas del foro porque no hay dónde. Entonces ya después veré cómo te lo envío, pero por lo pronto ya tienes tus notas del taller uno. Recuerda que esas notas todavía se sumen en la semana 17. Entonces, eh, pero igual yo te estoy dando tus notas desde ahora, ¿no? A ver, un momento, ¿dónde estabas? Acá. Esto me parece que fue en la semana 3, para el taller. Entonces, solamente para que quede claro. Ok, entonces, yo igual he puesto a cada uno, dependiendo del grupo que he trabajado, por ejemplo, cómo se te va a calificar, ¿no? Yo había quedado contigo, esta nota iba a ser sobre 18 porque los otros dos puntos son del foro, que todavía no lo he colocado. No hay cómo colocarlo acá porque es nota individual. Entonces, los puntajes serían estas de las preguntas. Como ves acá sumados todos suman 18, que es lo máximo que tendrías en este taller, porque los otros dos puntos son del foro, ¿no? Hay que agregar eso. Ahora, en el caso, porque he recibido varios mensajes de sus compañeros que han hecho trabajo, o sea, han trabajado en grupo, pero sin embargo, por X motivos, porque les falló el internet, porque se olvidaron, porque no sabían, etcétera, no entregaron el trabajo. Entonces, tu nota, por ejemplo, a ver, si Diego, está Diego, es solamente un ejemplo, ¿ah? Si Diego no lo entregó ya, pues, pero trabajó con su grupo, pero no lo entregó por X motivos. Entonces, a Diego, por no haber entregado ese trabajo, no le corresponde la misma calificación que a sus compañeros. No puede ser porque los demás compañeros han tenido la responsabilidad, al menos, de entregar cada quien su trabajo como se dieron en las indicaciones. Entonces, él tendrá la nota, se le va igual a considerar, pero no la misma calificación, porque en él no lo entregó, ¿de acuerdo? Ahora, igual algunos no me han escrito, sin embargo yo he visto que está su nombre, ¿no? En otros grupos, igual les estoy considerando, pero si tú trabajaste con tu grupo y yo al momento de estar revisando no encontré tu nombre, yo te he puesto cero. ¿Por qué? Porque no está en ninguno de los grupos está tu nombre y no está tu trabajo. Entonces, es tu responsabilidad verificar. Si tú trabajaste, realmente lo hiciste en grupo, pero no lo entregaste y yo te he puesto cero, porque no te encontré. Entonces tú tienes que inmediatamente comunicarte y decirle, profesora, yo sí trabajé, mi grupo es tanto. He trabajado con tal, entonces ahí debe estar mi nombre, ¿no? Entonces, obviamente no va a ser, como dije, repito, no es la misma nota porque tú no la entregaste. Pero sí se te debe considerar al menos algo, ¿no? Pero si no está en ninguna parte de tu trabajo, no hay forma de considerarte eso. Trabajos entregados fuera de la fecha, eso no. Ni ahora ni después. ¿De acuerdo?
solamente para que lo tengas en claro. Entonces, mientras está la clase, te dejo revisándolo para ver si efectivamente tú tienes tu nota. Igual ahí te he puesto, bueno, este grupo lo ha hecho bien todo, entonces no hay ningún comentario adicional, pero los que lo han hecho mal en ciertas preguntas, ahí sí hay comentarios adicionales, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recordemos que es una clase extensa y es fuerte, ¿ya? Ok, empecemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, lo que tenemos que ver es, bueno, seguimos con las ecuaciones diferenciales de orden superior. Si es de 2 para arriba, ya son de orden superior. Ahora, ¿qué vamos a ver? Precisamente lo que te había mencionado, aplicación. Pero ¿dónde vamos a ver las aplicaciones? En realidad, existen infinitas aplicaciones para las ecuaciones diferenciales, pero nosotros en el curso vamos a ver dos. ¿Cuáles son? Las aplicaciones sobre las vibraciones mecánicas amortiguadas y los circuitos eléctricos, eh, que son dos, ¿no? De corriente alterna, de corriente continua. Entonces, eh, ¿a qué se refiere con vibraciones mecánicas amortiguadas? Son, digamos que, es el estudio del movimiento, el desplazamiento de un resorte aplicados sobre un objeto de peso X. Entonces, cuando yo le aplique una fuerza o le aplique un peso sobre ese resorte, este resorte se va a deformar. Entonces, esa deformación se atribuye a ciertas leyes físicas que tú deberías conocer para poder aplicarlos sobre ese sistema. Por ejemplo, vamos a tener que aplicar ciertas leyes adicionales a las que ya conocemos con las ecuaciones diferenciales. ¿Qué leyes? Como vamos a ver estos desplazamientos de resortes, definitivamente está la ley de Hooke. Y con respecto a los circuitos eléctricos, ¿qué ley? Pues la ley de Kirchhoff, que es una ley que se aplica sobre los voltajes, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Después de ver las vibraciones mecánicas. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy. Acá está. Ok. El estudiante aplica las ecuaciones diferenciales ¿a dónde? A las vibraciones mecánicas, que es el desplazamiento de un resorte, y los circuitos eléctricos. Entonces, vas a poder aplicar. ¿Ves un circuito eléctrico? Tienes que conocer ciertas cosas que ahora te voy a mencionar y luego vas a poder aplicarlo con una ecuación diferencial. Igual, con el desplazamiento o la trayectoria de un resorte luego de haber aplicado una fuerza. Entonces, ese desplazamiento está modelado mediante una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué tenemos que saber nosotros para dar a estas aplicaciones mecánicas y eléctricas? Ok, primero nos vamos a apoyar en las leyes de Kirchhoff para las aplicaciones para los circuitos y la ley de Hooke para el desplazamiento de los resortes. ¿Y la ley de Newton cómo nos apoya? Bien, la ley de Newton es como la piedra Rosetta. ¿Sabes lo que es la piedra Rosetta? ¿Sabes? ¿O no? Porque si no, si no lo sabes, entonces no estás entendiendo el ejemplo. ¿Sí o no, chicos? No, profe. Ok, la piedra Rosetta es digamos, cuando se realizaron campañas hace tiempo ya de Napoleón sobre Egipto, entonces, por supuesto, es otra cultura y ellos tenían su propia escritura, que son los jeroglíficos. Esos jeroglíficos nadie los entendía, no tenían ni pies ni significado ni nada, porque era otra cultura muy diferente, que es diferente pues a nuestro alfabeto, ¿no? O al alfabeto europeo. Entonces encontraron una piedra donde, digamos que símbolo por símbolo, estaba traducido a un lenguaje conocido. Entonces, con esta piedra se podía, al menos no todo, pero algunos símbolos se podían interpretar y de ahí ya se puede generalizar. Entonces, ¿qué hacía la piedra Rosetta? Es como la clave para entender algo que no conoces, ¿no? O de repente interpretar eso, ¿no? Es el lenguaje simbólico. Entonces, con esta piedra Rosetta ya pudimos entender qué era lo que significaban los jeroglíficos. Ahora, ¿quién hizo la piedra Rosetta? ¿Quién hizo la traducción del jeroglifo a un alfabeto conocido? Nadie lo sabe, ¿no? Pero ahí estaba. Entonces, esto es más o menos lo que hace la ley de Newton. ¿Qué hace la ley de Newton entonces? Lo que hace la ley de Newton es
en base a las leyes de Kirchhoff, relacionadas con el voltaje, lo que hace es relacionar la ecuación diferencial con las leyes de Kirchhoff. Esos dos se acoplan para formar una sola ecuación diferencial que te va a permitir eh, averiguar lo que tú quieras. Por ejemplo, te piden hallar la carga sobre un condensador, sobre un condensor. O te piden averiguar la corriente que circula sobre ese circuito. Entonces, ¿quién te ayuda a eso? ¿Cómo relacionas eso con las ecuaciones diferenciales? La segunda ley de Newton. ¿Y qué pasa con Hooke? Igual, las fuerzas aplicadas sobre un resorte y las ecuaciones diferenciales también se aplican sobre la segunda ley de Newton. Entonces, es como que el conector entre ese tema con las ecuaciones diferenciales. Ahora, vamos a realizar, de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo al contexto, algunas interpretaciones físicas. Con respecto a las ecuaciones diferenciales, yo te daba, por ejemplo, ya te daba esta ecuación diferencial, alguna vez había que darle forma, no había problema, y también te daba, en algunas ocasiones, las condiciones iniciales, pero ahora ya no. Entonces, mejor dicho, no como estás acostumbrado a verlo, sino que ya las condiciones iniciales no van a ser y, no, y de cero igual a algo, o no, la primera derivada igual a 3 o lo que sea, ya no, sino que va a estar dentro de un contexto. Entonces hay que saber interpretar el contexto para sacar de ese contexto las condiciones iniciales. Y así se puede resolver la ecuación diferencial de acuerdo a lo que te pide. Poco a poco, ¿ya? Digo, luego, realizamos interpretaciones físicas para conocer las condiciones iniciales de acuerdo a las situaciones particulares. Recuerda que las condiciones iniciales lo que te daban eran las soluciones particulares, ¿no? Ok, vamos a empezar. Entonces ya sabes todo lo que se nos viene, ¿ya? Ley de Kirchhoff, ley de Hooke. Ok. Listo, entonces empezamos con esto que es, bien, el primer ejercicio es clave, ¿ya? Ujú. Vamos a leerlo. Movimiento armónico simple. Este es el resorte, ¿de acuerdo? Luego de haberle aplicado una masa, no se nota muy bien, pero acá está, una masa de un determinado peso, obviamente el resorte se va a estirar, se va a un poco deformar, o un desplazamiento cualquiera. Luego, va a depender, si yo le pongo, mira, acá está una masa, le pongo otra, obviamente va a seguir estirándose. Y si yo le quito estas dos masas a ese resorte, no es que va a volver aquí, no, sino de repente va a volver más acá, no sé, por aquí. O sea, ya se va a deformar, no va a volver otra vez a ser el mismo resorte que estaba antes. Va a depender, por supuesto, de ciertas condiciones, de cuánto tiempo esté ¿no? El resorte sobre esa fuerza, ¿no? X motivos. Pero es más o menos lo que quiere dar a entender lo que es las leyes de Hooke. Entonces, mira, lo que tienes que conocer aquí son, digamos, no tienes que conocer todos los pasos para llegar a esta ecuación diferencial. No. Lo que sí debes conocer es lo básico que se aplica, las fuerzas básicas que se aplican sobre un resorte. O sea, todo lo que se aplica sobre ese sistema. Entonces, según las leyes físicas, la fuerza total es la fuerza resultante aplicada sobre el mg. Entonces, si yo, ¿qué es mg? Ahorita lo digo. Si esto es un peso, o sea, esto es o un objeto que tiene un determinado peso, en física el peso lo representan mediante la letra W. ¿Y W a qué será igual? ¿Te acuerdas? El peso, ¿no? Masa por gravedad. Muy bien. Que es precisamente lo que tienes acá. Entonces, esto de aquí es masa por gravedad, que es el peso, ¿no? El peso de este objeto. Entonces, mira, y aquí está el conector. Esto es físico. Entonces, con la segunda ley de Newton, relacionas este sistema que debería estar en equilibrio y llegas a esta ecuación que está acá. ¿De acuerdo? Con una serie de integrales, derivadas, etcétera, llegas a esto. Entonces, lo que tú tienes que conocer es que
para modelar, digamos, el desplazamiento del resorte, pero de esta forma, ¿eh? Lo voy a colocar acá. Las vibraciones deben ser libres y no amortiguadas, ¿de acuerdo? Entonces, si estás frente a este sistema no amortiguado, la ecuación diferencial que tú vas a trabajar es esta. El cómo llegaste, no necesitas conocerlo, pero sí, o sea, los pasos, ¿no? Pero sí necesitas conocer que se aplicaron la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. Con esas dos llegaron a esta ecuación diferencial. Y esto es la teoría. Aplicas esta ecuación diferencial a un sistema no amortiguado y listo. Eso es lo que tú vas a tener que hacer. Porque si además demostramos esto, va a ser muy difícil todo lo demás. Entonces tú tienes que aplicarlo. Nada más. Entonces recuerda, tienes que aplicar sobre un sistema no amortiguado esta ecuación diferencial, que yo lo puedo trasladar así, mira. O sea, una expresión equivalente sería M, que recuerda que M es la masa, por la segunda, voy a escribirlo mejor, la segunda derivada de X con respecto de T al cuadrado más KX. Ya, aquí. Y acá vienen las cosas. Entonces, si yo voy a utilizar esto, finalmente esto es así. M, segunda derivada, mira, más K por X igual a cero. Listo. Finalmente, tengo esta ecuación diferencial. Si ya tengo la ecuación diferencial, ya estoy en mi territorio porque yo ya sé cómo resolver las ecuaciones diferenciales, sobre todo si ya tienen de segundo orden, ¿no? Que tienen una forma determinada, etcétera. Bueno, entonces, para yo poder aplicar esta ecuación diferencial, me concentro y digo, ¿qué necesito? Necesito, mira, observa, necesitas la masa. O sea, tú, dentro de los datos que te den, necesitas hallar la masa, como sea, porque la necesitas para reemplazar en la ecuación diferencial. Y luego necesitas hallar K. ¿Quién es K? Entonces, vamos a ver. Si yo le aplico a un resorte un peso, que está acá, el resorte, imagínate, piensa, o imagínatelo. Tienes ahí un resorte, le aplicas una masa, simplemente se va a ir así y va a quedar, o sea, va a ir hacia abajo el resorte y queda ahí, o en algún momento va a subir un poco. O sea, o si lo colocas acá, el peso baja y ahí quedó. Nunca regresa un poco más arriba, nunca te has dado cuenta. Nunca lo han hecho. Ok. Entonces, cuando yo aplico un peso sobre un resorte, entonces no es que ya va a caer en esa posición y se va a caer hasta el piso, no. Va a ejercer una fuerza el resorte, una fuerza amortiguadora, ¿de acuerdo? Esa fuerza digamos que va en contra de lo que es el peso que según Hooke, y acá aplicamos Hooke, esa fuerza vamos a ponerla por acá, ya acá, K por S, K por S. ¿Quién es K? K es la constante de Lleva proporcionalidad del resorte, o la constante del resorte, también se le llama. Y ese es deformación. o sea, cuánto lo alarga el resorte. Entonces, esto es lo que se aplica sobre ese resorte. Entonces, cuando tú ves acá, se habla de la deformación, perdón, de la constante del resorte, ¿de acuerdo? Ya, ok, esa es la elongación, ya, ¿no? ¿Cuánto se haya desplazado el resorte después de haberle aplicado ese peso? Entonces, tu objetivo va a ser encontrar el M y encontrar el K. Y nada más, porque es lo único que necesito, lo demás son variables, saca la segunda derivada y la X, listo. Una vez que ya tengas completa la ecuación diferencial hallando M y hallando K, lo único que tienes que hacer es solucionar. Vamos a ver con un ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí. Ok, acá está mi resorte, aplico una masa y luego le aplico otra masa. ¿Por qué? Vamos. A ver, dice, leámoslo primero. Primero leamos todo y luego vamos por partes. Dice, una masa pesa 2 libras, alarga
6 pulgadas un resorte. Entonces, ese alargamiento precisamente es el S, ¿ya? Um, en T0 y hasta aquí. En T0 se libera la masa desde un punto que está a 8 pulgadas de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 4 tercios pies por segundo. Determine la ecuación del movimiento. Bueno, vamos a ver, regresemos. Esta ecuación diferencial modela las vibraciones no amortiguadas, es decir, lo que hace es, pues, lo que hace es modelarte la trayectoria del resorte. Es decir, cuando tú lo solucionas, vas a encontrar, nosotros lo hacíamos con y, ¿no? Y segunda más 4y prima más 4, por ejemplo, igual a 0. Cuando hallamos el y, era la solución de esta ecuación diferencial. Ahora tenemos esto. Si hallamos el x, sería la ecuación de esta ecuación diferencial. Pero este x vendría a ser el desplazamiento del resorte cuando se aplica sobre un sistema. En este caso, este sistema. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, con los datos, tratar de encontrar lo que ya te había dicho, el m y el k para poder aplicarlo en la ecuación diferencial. Una vez que ya tengo la ecuación diferencial, hallo el valor de x, que es como solucionar la ED, y eso sería la ecuación de movimiento. Entonces, vamos por partes. ¿Qué tenemos? Datos. Tenemos, ya, mm, ya. Primero, ¿qué hago? Ya, acá, primero. Primero tenemos que hallamos la masa, ¿no? Hallamos la masa. Ya. Acá está mi pesita, ¿no? Este objeto de lo cual yo le voy a aplicar un peso. ¿Recuerdas a qué es igual el peso? Masa por gravedad. Masa por la gravedad. Listo. Ahora, a ti te dan el peso, mira. Te dice una masa que pesa. O sea, no te dan la masa directamente. Vamos a sacar la ecuación diferencial. Le voy a borrar todo lo que garabateado. Ya. Mi objetivo es encontrar o formar esa ecuación diferencial, donde está la masa y está el K. Entonces, a ti no te dan la masa directamente, te dicen que una masa pesa tanto. Entonces, ya te dan el valor de quién, del peso. ¿Y qué es G? ¿Qué es G? La gravedad. La gravedad. Entonces, si conoces la gravedad y conoces el peso, podrías conocer la masa. Ahora, ¿cuál va a ser la dificultad en este problema? La dificultad en el problema no es encontrar en realidad el M o el K. La dificultad son las unidades con las cuales se está trabajando. Porque mira, trabaja con libras, trabaja con pulgadas, luego trabajas con pies. Entonces es todo un desorden, ¿no? Tenemos que trabajar en las unidades de acuerdo, bueno, como vemos, estamos trabajando en libras y pies. Esas son las unidades en el sistema anglosajón, que es diferente al sistema de unidades, el SI, ¿no? Que son newtons, metros, y la gravedad de metros por segundo, etc. Entonces hay que cambiarlo. Entonces, esa es la dificultad más que todo, ¿no? Identificar qué unidades. Entonces, veamos. Trabajamos acá con pulgadas, entonces 6 pulgadas. Generalmente, cuando trabajamos con pulgadas, hay que transformarlo a pies. ¿Por qué? Porque las unidades de masa están, si estás trabajando con libras, es libras pies por segundo. Entonces, vamos a trabajar eso. Vamos a pasarlo a pies. Entonces, ¿cómo pasas de pulgadas a pies? ¿Alguien lo sabe? Sí. Un pie vale 12 pulgadas. Un pie es 12 pulgadas. O sea, si yo quiero pasar de pulgadas a pies, ¿qué tengo Me- que hacer? Dividir entre... Hacer dividir entre dos. Exacto. Entonces yo tendría 6 pulgadas, yo tendría, si lo quiero pasar a pies, sería 6 entre 12. Y esto me da medio pie. Ya está. Pero también hay 8 pulgadas. Vamos a pasar eso también. Todo lo que es pulgadas a pies.
8 entre 2. Exacto, 8 sobre 2. Y acá te va a quedar, acá sacamos cuarta, sale 2 tercios. un, 2 tercios. dos tercios. Un momento, ya está. 2 tercios de pie. 2 tercios pies. Ya, ahora sí. Una vez que ya tengo esto me va a ayudar mucho porque ya lo demás son libras, son pies, listo, quedó. Ahora, vamos por la masa. Hallamos la masa. Hallamos M. Entonces, mira, estoy partiendo para hallar esto. M, a ver, empezamos por el peso. ¿Qué es mi dato? Es M por G. O sea, tengo que buscar una fórmula que me relacione este elemento, ¿no? Masa. Entonces, pero el peso ya me lo dan, que es 2 libras. La masa es lo que quiero hallar. Y la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. Ok, vamos a poner por acá. Metros sobre 9 segundo. metros por segundo. No coincide. Acá estamos trabajando con libras. No se puede. Esa gravedad no lo puedo aplicar acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, hay otra gravedad que es 980 centímetros, este es por segundo cuadrado, centímetros por segundo cuadrado. Y ya, tampoco me funciona porque las unidades están metros, centímetros, no. Pero hay otra equivalencia, 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, ahora esta gravedad sí me sirve porque lo que estamos haciendo es trabajar con pies y libras. Entonces, acá sería 32 pies por segundo cuadrado. Entonces, mi masa sería 2 sobre 32 libras, pies, segundo cuadrado. Sí, podría ser, pero tendrías que pasar todo. Si pasas, o sea, si ya pasas libras a gramos, mm, y si pasas a gramos, tendrías que trabajar con centímetros. Entonces creo que a lo mejor si vas a pasarlo a kilogramos y ya trabajas con kilogramos y metros. Entonces, ahí está la dificultad, ¿no? En saber en qué unidades estás trabajando, ya sabes. Si son kilogramos con metros, si son gramos con centímetros y si son pies con libras. Entonces ya tienes esto, y aquí la masa te va a quedar un 16avo. Y libras, pies por segundo al cuadrado, esta es una unidad. ¿Lo conoces? Una unidad de masa. Bueno, como es un sistema, es lux, que son unidades para representar, o sea, que se utilizan para representar masa. En otro sistema, claro. Entonces es lux. La masa es 1/16, es lux. Ahora, ¿por qué lo trabajo así? ¿Por qué lo pasé a la gravedad con 32 pies? Es que si no, no tendría yo unidad de masa. En cambio, esta sí es unidad de masa. Entonces me conviene trabajarlo así. Y ya tenemos entonces acá lo que yo quería, la masa. Tengo esto. ¿Qué me falta? El valor de K. Y acá aplicamos lo que dice Hooke. La fuerza restauradora, ¿no? El KS del resorte. Entonces Hooke dice, bueno, como tiene que estar en equilibrio, el peso tiene que ser igual a K por S. Pero el peso, ¿cuánto era? 2 libras. El K no lo sé. Pero dice que la elongación o la deformación o el estiramiento del resorte era 6 pulgadas, pero no podemos trabajar con pulgadas, eso es medio pie. ¿Se entiende? 6 pulgadas. ¿Sí, chicos? ¿Cómo van? A ver, ¿cómo van, chicos? ¿En qué parte se perdieron? ¿Repito? Mm, ¿Será ¿Listo? KS?
Ah, ese K era, a ver. Ya, ok. Recuerda que tú tenías que utilizar tu ecuación diferencial, ¿ya? ¿Qué es esto? Acá M era la masa y K era la constante del resorte. Entonces, para poder utilizar la ecuación diferencial, necesitas hallar la masa que le hemos hallado a través de la ecuación del peso y la constante del resorte. Pero ¿dónde está la constante del resorte? Está en la ley de Hooke, que te dice que la fuerza debe ser igual a K por S, pero la fuerza aplicada aquí en este diagrama es el peso. Entonces tendríamos que hacer que el peso es igual a K por S, donde S es cuánto se alarga el resorte luego de haberlo aplicado la fuerza del peso. ¿Hasta ahí mejor? Este pues, entonces, ¿cuánto vale K? 4. 4. A ver. mm, libras pies, ¿no? Libras pies. Porque el peso era 2 libras y eso era medio pie. O sea, 4 libras pies. Ahora, mira, otra vez. La masa libra pie, el K libra pie, entonces está bien. Luego ya tengo K. Y listo. Tengo todo lo que necesito para poder aplicarlo esto en ecuación diferencial. Vamos a verlo. Ujú. Ya está. Yo necesito reemplazarlo por acá. ¿Lo viste? Ya, a ver. Entonces, como ya tengo lo que necesito, que es esto y esto, entonces lo reemplazo. Tendría 1/16, que es la masa, la segunda derivada del desplazamiento de x con respecto al t cuadrado. Anteriormente nosotros trabajamos con la variable y x. Y dependía de x. En este caso, x depende de t. Ya son dos variables, otras dos variables. Una dependiente de la otra, ¿no? Más k, pero acá lo he hallado que es 4. X igual a 0. Entonces, no me gusta cómo está. Lo voy a multiplicar a todo por 16 para darle una forma. ¿Recuerdas que para hallar una ecuación diferencial, nosotros tratábamos de que el coeficiente 1. de mayor orden fuera 1, exacto. Entonces mejor lo multiplico todo por 16 y yo tendría la segunda derivada de x con respecto de t cuadrado, a todo por 16, ¿eh? Más 64 x igual a 0. Y esto ya lo puedo transformar como x segunda más 64x igual a 0. Y listo. Esta es la ecuación diferencial que me va a modelar la trayectoria del desplazamiento del resorte. Ahora, listo, si yo te hubiera puesto en el examen esta ecuación diferencial, todos sacaban 20. Pero a partir de otros datos, mira, hay que generar, hay que transformar y llegas a esta ecuación diferencial. Todavía no hemos terminado porque ahora tenemos que hallar esta ecuación diferencial, o sea, su solución. A ver, voy a escribirlo aparte, ¿ya? Ya. Entonces, la ED que yo he obtenido, por teoría, era segunda más 64x igual a 0. Y ahora, concéntrate, olvídate, ya lo hemos hecho esto, ya hemos aplicado, ¿qué? Hemos aplicado, eh, bueno, las ecuaciones conocidas dentro de un sistema de equilibrio, peso, la ley de Hooke, etcétera. Hemos reconocido quién es la masa, quién es la constante del resorte, etcétera. Ahora, hemos pasado por todo eso y llegamos a esto. Ahora, quiero que te concentres y me digas, ¿qué es esto? Por supuesto, ya te lo dije, es una ecuación diferencial, pero ¿de qué tipo? Homogénea. Homogénea. Perfecto, muy Homogénea. bien. Homogénea. ¿Cómo se resuelve una homogénea? Coeficientes ¿En, determinados. ya, ¿en qué te apoyas? Ya vamos Ecuación a característica. solucionarlo. La ecuación característica. Ecuación característica, ecuación auxiliar, como quieras. Ahí está. ¿Me la dictas? X al cuadrado. M al Perdón. cuadrado No, M al Ok, cuadrado. M al m al cuadrado más cuadrado 64M. más más 64 64M. igual a 0. ¿Sí? Ya.
¿Qué hubiera pasado si esa ecuación diferencial hubiera sido esta? Ya, aquí. ¿Cómo hubiera sido la ecuación característica? M al cuadrado más 2m más 5. Igual a cero. Ok, perfecto. Ah, Ahora, cierto. ¿esto de acá está bien? No, 64 nada No, más. está mal. Ujú. 64. Ya ves, ¿por qué te emocionas? ¿Ves? ¿Ves? Lo que haces por emocionarte. 64 igual a cero. Entonces, ese, por estar haciéndolo rápido, es un error, es un error bastante común. Entonces, ten la paciencia de mirar bien y ver que esto no tenía derivada, por lo tanto no podía ser m, tiene que ser solo 64. Entonces, de acá obtengo que m al cuadrado es menos 64. Voy a borrar esto. Ya. Entonces, por lo tanto, m sería más menos la raíz de menos 64. Así me quedaría. Por lo tanto, m, ¿cuánto es? Más menos 8i. Más Menos menos 8i. 8i. Recordemos que i era la raíz cuadrada de menos 1. O sea, este m es un número Complejo. complejo. Entonces, cuando nosotros hallábamos las soluciones de una ecuación de segundo grado, teníamos casos. El caso donde las raíces eran diferentes y reales, donde eran iguales, tenían multiplicidad, y luego cuando eran complejas y conjugadas. Precisamente este es nuestro caso, ¿no? Entonces, cuando tendríamos esta forma de las raíces de la ecuación característica, entonces mi M1 yo tenía que pasarlo a la forma alfa más beta i. Obviamente mi M2 sería alfa menos beta i. Y de aquí quiero que lo compares con esto y me digas cuánto vale alfa. 0. 0. Cero, porque es la parte real, Cero. ¿de acuerdo? Ok, ahora, este es menos menos. ¿Y beta? 8. 8. 8. 8. Listo. Ahora, la parte más importante, ¿cómo sería la solución? O sea, como estamos trabajando con la variable x, x, ¿no? La solución sería, a ver. E a la, uno de los elementos del conjunto fundamental. E a la, La 0x. muy bien, muy bien. Entonces, mi conjunto fundamental, Cero. ¿ya? E a la 0, bueno, ahora regresemos. Ya, recuerda que estamos trabajando con dos variables, x y t. Entonces, no es a la 0x, sino a la 0 ¿Qué? ¿Qué? t, t, Sí. exacto. ¿Qué más? Ok, tenía que ver con una función trigonométrica. Coseno. Coseno de Beta. beta, que es 8. 1 de ¿Qué, 8. qué variable? X. C, No, T. 8 T. exacto. Y la otra, e a la 8t. 8 ah, T. Es 0T. 0 0 T. t también, también. Pero acá ya no es coseno, sino Seno. Seno. Seno de 8T. Seno de 8 seno de T. 8t, exacto. Y ya quedó los elementos del conjunto fundamental. Pero mi solución, que es lo que yo quiera, ¿no? La solución de la homogénea sería XH. Bueno, pero ya no pongo XH porque solamente es la homogénea, nada más, o sea, X ya, la solución. Sería, guay, bueno, espera. Vamos a simplificar esto un poquito más. Ya. E a la 0t es 1 coseno de 8. 8t. Y Más acá, E a la seno de 8t. Ahora sí. Ajá.
Ahora sí, la solución, ahora sí, sería, ¿me lo dices? C1 C1, coseno de 8t muy Coseno de bien, 8t. más C2 seno de 8t. ahí está, listo. Entonces, esto yo lo puedo escribir como x de t, ¿no? Se pone x por simplicidad, pero en realidad es x de t. Esa es la solución. C1 coseno de 8t y todo lo demás. Listo, ya lo tengo. Ya tengo la solución que es el desplazamiento. Veamos. Ahora, pero esa es la solución general, ¿no? Yo puedo conocer estos C1 y C2. ¿Qué necesitaba yo para conocer C1 y C2? La solución particular. Ya, claro, si yo conozco, por ejemplo, C1 es 2 y C2 es 4, ya conocería la solución particular. Pero, ¿qué es esto que hace que yo conozca los valores de C1 y C2? ¿Con qué hallaría C1 y C2? Pero piensa en cualquier ecuación diferencial que hemos trabajado. Si yo tengo la ecuación diferencial, ¿qué es lo que yo te daba para que tú podías encontrar C1 y C2? Método gaussiano. Sí. Me acuerdo cuando te lo daba yo en las primeras clases, te decía, esta es la solución general. Entonces, toma esto Los para va tener, ya, ¿qué es eso que te daba? a ¿Cómo, cómo se llamaba? las Las condicionales, condiciones, Ya, ¿cómo? las condiciones Condiciones. iniciales. Exacto, me faltan condiciones las iniciales. condiciones iniciales. ¿Y lo tengo? A ver, espera. Iniciales. Y ahora sí. Regresemos. A ver. Ya, nosotros hemos aplicado hasta acá, ¿no? Y mira lo que te dice. Espera. Ok, hasta acá. Cuando te da T0, la primera condición. Ahí está, ¿no? En T0 se libera la masa del punto, desde un punto que está a 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio. Uy, ya, a ver, con una velocidad ascendente de 4,3 pies por segundo. Determina la ecuación del movimiento. En realidad, la ecuación del movimiento ya lo tengo, porque recuerda que era la solución de la ecuación diferencial, que es esta. Esta es la ecuación del movimiento. O sea, la tengo parcialmente, porque lo que me falta es este C1 y este C2. ¿Y de dónde lo voy a obtener? Desde acá. Entonces, tenemos que entender cómo funciona este sistema. Veamos. Tengo una masa que pesa 2 libras, ¿ya? Primero yo tenía mi resorte. Le aplico una masa que pesa 2 libras y cuando le aplico, obviamente va a fluctuar y va a llegar a un punto de equilibrio. Acá está. Va a llegar a una posición de equilibrio. ¿Qué es esta? Posición de equilibrio. O sea, luego de haberle aplicado la masa, se aplica una posición de equilibrio. Dice, en T0 se libera una masa, o sea, para T0, en este tiempo T0, se liberan me perdí, me perdí. Ya. En T0 se libera una masa desde un punto que está a 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio. O sea, de aquí a aquí llega a 8 pulgadas. Si esta línea, mejor lo pongo. Esta línea representa mi posición de equilibrio. Luego dice, le voy a aplicar una masa de que para un tiempo T0, en un punto, para el tiempo T0, y esa masa se va a desplazar 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Entonces ya quedaría así. Ya está. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, vamos a poner las condiciones iniciales. ¿Cómo lo interpretamos, no? Condiciones, ya pusimos, ya, condiciones iniciales. Primero, para T0, te dice
se libera una masa que está a 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio. O sea, para ese tiempo, T0, mi posición en este punto cero está ¿a dónde? A 8 pulgadas, dice. A 8 pulgadas. En el tiempo T0 está a 8 pulgadas de la posición de equilibrio. Entonces debería ser esto. Pero obviamente no puedo poner pulgadas porque yo estoy trabajando con pies. Y mira, esa equivalencia de las 8 pulgadas ya lo teníamos. ¿Cuánto es? 2/3 de pie. Entonces, esa expresión que está ahí, lo que está tratando de decirme es que coloques en la posición del inicial, está a 2/3 de pie de la posición de equilibrio. Y esto es tu dato. Ahora, ese es uno, ¿no? Uno de los datos. ¿Qué es lo que está de rojo? Mira, tú tienes en lo que hemos hallado, esta es la posición. ¿Ya? Esta es la ecuación ¿cómo es? ¿Cómo era? La ecuación del movimiento. Ya está. La ecuación del movimiento. Ya está. Ahora, con lo que ya tienes, ¿cómo lo comparas con la velocidad? ¿Qué cosa es la velocidad con relación a la posición? La primera derivada. Exacto. Entonces, cuando te dicen velocidad ascendente, es nada más la primera derivada de la posición. ¿En qué punto? En T0, todo en T0 dice. En T0, su velocidad es una velocidad ascendente. Es decir, sobre este cuerpo se aplica la fuerza del peso, pero dice, a ver, sobre este, ¿no? Bueno, lo voy a hacer acá por ahí, porque acá no me va a alcanzar. Se aplica una velocidad, dice, pero es ascendente, o sea, hacia arriba. Esta es la velocidad. Pero dice que es 4/3 pies, y no hay problema porque ya está en pies, o sea, 4/3 pies. Ya está. Pero como es ascendente, mira que está en sentido contrario a la fuerza del peso. Si esto se aplica en lo que es física. En un diagrama de cuerpo libre, todas las flechas hacia arriba tienen signo negativo. Entonces, esto sería, ¿qué es la velocidad? Es 4/3 de pie por segundo, pero como es ascendente será menos, ya que va en contra de la orientación del peso. Entonces, este es tu segundo dato. Entonces ya tienes, mira, de lo que dice ahí, tienes las condiciones iniciales. O sea, esta que está acá, esta y esta. La posición en el tiempo cero y la derivada en el tiempo cero. Listo, regresemos. Entonces, mis condiciones iniciales, mira que ya no te los he dado fácil, ¿no? Te los he dado en contexto. Sería la Pero posición en el tiempo cero era 2/3. Y la velocidad, que es la derivada de la posición, que es menos 4/3. 10 por segundo. Listo. Ahora sí, vamos a ver qué me falta. Ajá. Voy a escribirlo de nuevo. Y posición. C1 coseno de 8t más C2 seno de 8t. Ya. Pero ahora yo tengo una condición inicial, que x en 0 es dos C1, tercios. Ya, a ver, el coseno de, si t0, acá te va a salir C, coseno de 0. 1, Y eso es 1, o sea, C1. ¿Sí? Acá te sale 1 por C1, C1, más. C2 y 0, el seno de 0, 0. O sea, te va a quedar C1. 1, ¿Sí? Entonces te va a quedar que x de 0 es C1. Pero x de 0, ¿cuánto es? 2/3. Entonces C1 es 2/3. Y ya hallaste el valor de C1. ¿Dice? Vamos por la otra. Pero acá dice la primera derivada. Yo tengo la posición, entonces la primera derivada, vamos a derivar primero en t.
sería derivada del coseno Seno. Menos seno. menos seno, o sea, seno de 8t, pero negativo, ¿no? Ajá, Pero como estamos de por 8t, por 8, ¿no? Por 8, así. ¿De acuerdo? Ahora, derivemos el otro, más derivada del seno, coseno. coseno de 8t Por por, 8. por 8, o sea, 8c2. Y ya está. Ya tengo la velocidad, porque esta es la velocidad. Velocidad. La derivada de la posición. Listo. Ahora en cero, dice. La derivada en cero, vamos a ver. A ver, este seno de cero se va a ir, ¿sí o no? Sí, 0. Cero. Te va a quedar 8. 8 C2, porque esto es cero y esto es 1. 1. Entonces te va a quedar 8C2, pero 8C2 es menos 4 tercios. Entonces, acá, cuarta, 2, cuarta, 1. 1. Un sexto. Entonces, C2 es Menos un sexto. menos un sexto. Y ya tienes el valor de C2. Entonces ya puedes encontrar completamente la posición. ¿O qué decía? Determina la ecuación del movimiento, ¿no? O sea, su desplazamiento, el x de t. La ecuación del movimiento sería, acá hay que reemplazar, C1, que es 2 tercios, por 8 coseno de t. No, coseno de t. Menos 8 tipos. Coseno de 8t. Menos. Más, Men- ay, sí, sí, está bien. Menos uno. Es más Menos. menos un sexto. O sea, más menos un sexto, que es menos un sexto, ¿no? Otro más, C2, que es menos un sexto, seno de 8t. Listo. Entonces, esto es lo que realmente te pedían. Entonces, la ecuación del movimiento para ese resorte está dado por esa ecuación. ¿Cómo la hallaste? A través de solucionar esta ED que derivó de esta formulita, ¿no? Que es la que se utiliza para ese tipo de movimientos, para ese tipo de sistemas con resortes. Ok. No sé si hay dudas acá. Mira cómo es la aplicación de una ecuación diferencial. Puede hallar el desplazamiento o la ecuación del movimiento en este caso, de un resorte. Vamos con otro. Si no hay dudas, vamos con otro. Entonces, ¿y ahora? ¿Seguimos con resortes? Claro. Pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? Esta. Esta ecuación diferencial, mira, es diferente ¿por qué? Porque acá la ED modela vibraciones amortiguadas libres. Amortiguadas libres. En la anterior que vimos no era amortiguadas, era no amortiguadas. Y esta sí es amortiguada. Entonces, si yo veo que se aplica una fuerza amortiguada, entonces ahí se aplica esa ecuación diferencial. ¿Y cómo voy a diferenciar si es amortiguada o no amortiguada? Bueno, pues espera, tienes que tener paciencia porque ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, pero antes, ¿de dónde sacaron esta ecuación diferencial? Mira que no es muy diferente a lo que hicieron con las fuerzas no amortiguadas. ¿Por qué? Porque acá tenías la fuerza total, la fuerza resultante, menos la fuerza aplicada, esta fuerza. La fuerza amortiguadora, por eso se dice amortiguadoras libres. La fuerza amortiguadora que es C, que es la constante de proporcionalidad, y B, la velocidad. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Para pasar de este sistema a este, también se aplica ¿quién? Nuestra piedra roseta, que era la segunda ley de Newton. A través de la segunda ley de Newton, una serie de procesos matemáticos, llegamos a esta ecuación diferencial. Entonces, cuando llegamos a esta ecuación diferencial, pues mejor lo hacemos todo homogéneo y tendría yo segunda derivada por m, c, ¿qué cosa es? Esta c, constante de proporcionalidad, que tiene relación con la velocidad. La primera derivada, y k sigue siendo la constante del resorte, igualita, tal como lo ves ahí. ¿Listo? Mm. Y es todo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? En la ecuación diferencial anterior, yo me dedicaba a encontrar m y encontrar el valor de k, ¿no? ¿Te acuerdas? La masa y la constante.
Ahora me faltaría agregar esta C. Entonces vamos a ver si podemos aplicar esta o de repente la otra ecuación diferencial a este ejercicio. Entonces, primero leámoslo. ¿Qué dice? Dice, una masa que pesa 8 libras alarga 2 pies un resorte. Ok, regresemos hasta ahí un ratito a la anterior. Acá tenías, mira cómo era el enunciado del primer ejercicio que hicimos. Una masa que pesa 2 libras alarga 6 pulgadas. Acá ya no necesitas hacer conversiones, porque acá ya te dice que alarga 2 pies. Entonces, no necesitas hacer lo que nosotros hicimos, ¿ves? De pulgadas pasamos a pies, porque se tenía que trabajar en esas unidades. Pero acá ya no, porque ya te lo daban en pies. Entonces, digamos que te simplifica un poco el paso. Ya, a ver, sigamos. Entonces, una masa que pesa 2 libras alarga 2 pies un resorte. Mm, ya. Suponiendo que una fuerza amortiguada, y ya ahí está clarísimo lo que tienes que hacer, ¿no? Suponiendo que una fuerza amortiguada, en el enunciado del ejercicio anterior, no te hablaban de ninguna fuerza amortiguada. Entonces, si no te hablan ninguna fuerza amortiguada, entonces se trata de unas fuerzas no amortiguadas. Entonces, aquí, si te hablan de la fuerza amortiguada, entonces definitivamente yo, para solucionar lo que me piden, tengo que aplicar esta ecuación diferencial donde se aplican las fuerzas amortiguadas. ¿Este? Es fácilmente distinguible. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza amortiguada? Ya luego lo aplicamos. Es 2 veces. A ver. Es 2 veces la velocidad instantánea. ah, eh, que es igual a 2 veces la velocidad instantánea que actúa sobre el sistema. ¿Ya están? Ya, hasta ahí son los datos que me dan. Mira lo que viene. Determina la ecuación del movimiento, tal cual como la anterior. O sea, si tú solucionas la ecuación diferencial, hallas el valor de X, eso es la ecuación del movimiento para ese resorte en este sistema, en realidad es en este nuevo sistema, donde actúan fuerzas amortiguadas. Ya. Y luego te dicen, mira, si la masa inicial, ¿qué es esto? ¿Qué es todo? ¿Para qué te dan todo esto? A ver, espérate, lo subrayo. ¿Para qué crees que te dan todo esto? ¿Para qué te Encontrar la darían? Que es la primera derivada. Ya, estos datos, ¿para qué sirven? son condiciones Condiciones iniciales. Son condiciones iniciales, exactamente. Entonces, cuando ya me dicen para un T, acá era más claro, para un T0, ya estos son condiciones iniciales y hay que interpretarlo. Ahora, acá, determina la ecuación de movimiento, y es la palabrita sí. Sí, la masa inicial, la palabra inicial, condiciones iniciales, ¿no? Se libera de la posición de equilibrio a una velocidad, y eso ya lo conocemos, velocidad ascendente. Ya sabemos que la velocidad es la primera derivada de la posición, entonces, o de la solución de la ecuación diferencial, ¿no? El X. Ascendente, tal cual como lo vimos acá. Si es ascendente, va en contra del movimiento de las fuerzas, entonces será negativo. Ya lo tenemos. A menos ya tenemos un panorama de lo que quiere el ejercicio. Bien, entonces veamos. Ajá. No tengo que convertir nada. Entonces, ¿en qué me debo concentrar? Vamos a ver, vamos a sacarlo. Este. Ok, esta ecuación diferencial es la que me va a determinar o es la que modela la ecuación del movimiento. Entonces, lo único que me falta es hallar M, hallar C y todo lo demás. Entonces, vamos a guiarnos de la ecuación diferencial, lo voy a dejar por acá todavía. Entonces, primer paso, hallar M, ¿ya? Esto. Tal cual como lo hicimos en la ED anterior. Entonces, hallamos la masa. Hallamos la masa M. ¿Ok? Ok. La masa, ¿en qué ecuación la puedes encontrar? Pero masa por gravedad. Es a 8 libras, dice. Mm,
Ya, pero dije ecuación. ¿Cuál es la ecuación que debo colocar acá? Peso igual masa por gravedad. Exacto, ¿no? Es, ¿cuánto es el peso? 8 libras. 8 libras. La masa todavía no. Y está en libras. La gravedad es 32 32 pies por segundo al cuadrado. por segundo al cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, la masa ya sale, saca la octava, Un cuarto. un Un cu- cuarto libras, Pie. pies por segundo al cuadrado. Y esto Slum. es lu. En realidad no sé si se pronuncia así, porque está en inglés. Es lu. Ya está, que son unidades de masa. Entonces ya está, ya tengo la masa bien hecho, ya lo tengo. Para poder resolver la ecuación diferencial necesito todos estos, ¿no? A ver, ya, a ver, vamos por lo que ya conocemos, el K. El K. Ahora hallamos K. ¿Qué era K? ¿Qué era K? La Constante. La constante del No. resorte, ¿ya? Constante del resorte, constante de proporcionalidad del resorte, en fin, constante del resorte. Ya, ¿qué ley aplicamos aquí? Uf, Hooke, exacto. ley Aplicamos de Hooke Hooke. o la ley de Hooke, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es, bueno, no tenemos nuestro sistema. peso está por ese. Sí. Exacto, ¿no? Acá no le he puesto. Creo que lo he borrado. Acá era la fuerza. Ay, fuerza igual acá por eso. Ya está. Entonces era aquí el peso, esto es acá, el peso era igual acá por eso, por Hooke. El peso yo lo tengo que era 8. El K es lo que yo necesito. Y el S, vamos a ver cuánto alarga. Dos ¿Cuánto alarga? pies. Ahí está, ¿no? Alarga 2 pies el resorte de este peso. Ok, entonces acá sería 2. Pero está en pies, entonces ya no tengo que hacer nada porque me va a salir, ya está en las unidades adecuadas. ¿Cuánto vale K? 4 libras pie. 4 libras pies, exacto. Libra pie. Y ya tengo K. Ok, vamos a ir juntando. Y, ahora sí. Ya está. Entonces aquí, empezamos. La masa, Un cuarto. un cuarto. La derivada de X con respecto del tiempo al cuadrado, acá. Más C. Ok, ¿qué era C? Mira, acá dice, suponiendo que la fuerza amortiguada es igual a 2 veces la velocidad instantánea. Vale, si nos Y ese es relatamos. de X sobre T, la velocidad simultánea. Ya, pero ¿eso quién es? 2 veces la velocidad instantánea. O sea, C vale Dos. 2, exacto. 2 veces esa velocidad instantánea. O sea, 2D de X con respecto del tiempo, más. Y el K lo acabamos de hallar que es 4. X. Y ya está. Igual a 0. Listo. Está en un cuarto. Yo necesito que ese coeficiente sea 1. Multiplícalo por Entonces, 4. por 4. Entonces tendríamos derivada con respecto de X. No, perdón, derivada. Segunda derivada de X con respecto del tiempo. Ahí está. Más Por 8 4, ¿no? o más Más 8. Ok. Más 16X. 16x igual a 0. Y ahora sí ya lo puedo pasar a una ecuación más conocida. 8x' más 16 igual a x igual a 0. Ahora sí, ¿qué tipo de ED es esta? Homogénea. Homogénea. ¿Y mi Ah, apoyo de la? ¿De qué mi apoyo? Característica o ecuación auxiliar. Exacto, ecuación característica, ecuación auxiliar. 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 ¿Ok? ¿Me la dictas? M al cuadrado más 8M Este sí es M más 16. igual a 0. ¿Ok? ¿Aspa?
Es un X trinómeno. más 4 M, M, elevado al cuadrado. M más Ujú. 4. M más Ok, 4 elevado al cuadrado. exacto. Lo puedes hacer por aspa o los que ya tienen práctica, 3, 4, 4, más, ¿no? Lo que ya tienen práctica diría, bueno, esto es m más 4 al cuadrado. Un binomio cuadrado perfecto. Listo. Y esto es igual a 0. ¿Cuánto vale m? Menos 4. ¿Qué me puedes decir acerca de esa raíz? Multiplicidad 2. Muy bien. Multiplicidad. Doble multiplicidad. Exacto. Doble multiplicidad o multiplicidad 2. El conjunto fundamental sería e a la A la 4x. Menos 4X. Menos 4x. O 4 4x porque está negativo. ya, menos 4, menos hasta ahí les creo. Menos 4. T. T, T, T. T, exactamente, porque estamos trabajando con ese T. T, ¿no? Hay, Mm. hay que acostumbrarnos al nuevo sistema. Menos 4T. Como tiene multiplicidad, sería esto. X. No, T, X. T, T, E a T. la T. E por T, T. T. E por T. T a la más 4T. E por T. E, ok, T por E a la Menos 4T. Menos 4T. menos 4T. Y listo. ¿Ves? Entonces, todo esto se redujo. Mira que ya está un poco más simple, ya no tienes conversiones, pero el objetivo principal, hallar lo que te piden. M, la constante, la otra constante, en este caso, ¿no? En el anterior solamente era la M y la constante el resorte, ya estaba. ¿Ok? Ahora, ya tengo el conjunto fundamental, la solución, o sea, X. X de T, ¿no? Sería, ¿me lo dictas? T1, Ujú. E a la menos 4T. Más C2 por T a la E a la menos 4T. Y listo. Esto describe la ecuación del movimiento. Ok, ahora vamos a las condiciones iniciales porque me falta hallar todavía C1 y C2, ¿no? A ver. Condiciones iniciales. A ver. La velocidad. Mm, ya, espera, vamos a ver. La masa inicial se libera. Ya, se libera desde la posición de equilibrio. Cuando te dice se libera, se suelta, ¿qué tiempo es eso? Tiempo 0. Tiempo 0. cero. ¿Y la posición en ese tiempo cero cuánto es? C1 más C2. Ah, no, 3 ya. pies, 3 pies por segundo. Ah, ok, ok. Ah, Pero eso no es la velocidad. Te dice, se libera, dice, desde la posición de equilibrio. O sea, lo suelto. Desde dos, esa posición. ¿Ah? 2 pies sería 1000. A esa larga. Ah, ya, vamos con la velocidad, hasta que lo pensemos. A ver, la velocidad, 3 pies por segundo. ya. Pero, ¿qué era la velocidad? La primera, Era la primera derivada. la primera derivada. Ya, si es de la posición de equilibrio y ahí se suelta, entonces en cero, ¿no? Hace- Esto de- es 3 pies. Y No. ya no tengo que hacer ninguna otra porque está en pies, o sea, ya está. Pero entonces, recordemos que representa X. X es el desplazamiento. Si tienes, o sea, si la masa inicial se libera desde la posición de equilibrio hasta ahí, en esa posición de equilibrio, ¿cuánto se ha desplazado? 2 pies. Ah, ah. A ver. Es que 2 pies es Do- cuando está en do- equilibrio. O sea, yo le pongo esa masa que pesa 8 libras, la pongo y ya tiene o larga 2 pies. Cuando ya terminó de hacer lo que tiene que hacer esa masa sobre ese resorte, ya queda en equilibrio. Entonces, en este equilibrio, dice, si la masa inicial se libera desde la posición, desde este equilibrio, se libera una masa, dice, ¿no?
con velocidad ascendente 3 pies, pero dice desde esta posición se libera. Entonces, si yo libero la masa de esta posición inicial, ¿cuánto se ha trasladado a mi resorte? 3 pies, más 2, 5 pies. Pero desde la posición de equilibrio. ¿Dónde estás? Acá está mi resorte. Y ya. Ahora, mi resorte, cuando tiene la masa de 8, mi posición de equilibrio. Ahí. Ya, y desde esta posición de equilibrio yo la suelto. Dice, suelto la masa. Si la suelto en tiempo t0, ¿cuánto se ha desplazado si estoy soltando acá? 2 pies. No. Acá está 2 pies. ¿Dónde está? Cuando estaba aquí, este es mi resorte inicial. Cuando yo le puse la masa, estaba a 2 pies. Cuando ya está a 2 pies, está en mi posición, esta de acá ya está en posición de equilibrio. Ahora, si estando en esta posición de equilibrio, yo 5 pies. coloco, acá la voy a soltar esta masa. Es lo que dice acá. Estando en esta posición de equilibrio, se suelta. Entonces, si se suelta, ¿cuánto en esta posición de equilibrio para T0, cuánto se ha desplazado? Pero mira su desplazamiento. Cero. Cero. No se ha desplazado nada. Es que lo estoy soltando desde esa posición de equilibrio, te dices, estás en la posición de equilibrio, se suelta la masa. Entonces, pero en ese tiempo cero no hay ningún desplazamiento, pues, porque estás en el tiempo cero. Por eso dice, ¿dónde estás? Si la masa, acá está la palabrita, desde la posición de equilibrio, ahí. O sea, porque si ya vamos a hablar desde el inicio, desde acá, entonces ya es otra cosa. Pero dice desde el equilibrio, o sea, ya se trasladó ya se largó sus 2 pies, después de haberle colocado la masa de 8 libras, entonces ya estoy en equilibrio. Desde aquí voy a soltar la masa. Entonces, esta posición no tiene posición porque no se alarga nada, ya que lo estoy soltando desde ahí. Y listo, entonces ya tendría las condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad que es 3 pies. Ahora vamos a utilizarlas. X0. Si X es 0, te va a quedar C1. ¿Cuánto te va a quedar aquí? Y T es 0. 1. 1, o sea, C1 por 1. Uno. Esto es T, pero si T es 0, ¿cuánto vale esto? Cero. 0. Entonces de acá tienes que C1 es igual a X0, pero X0 era 0. O sea, C1 es 0. Cero. Cero. Ya está. Ahora, necesitamos la derivada. Veamos, con calma, ¿ya? Derivada de esto sería Menos C1, 4. C1 ya, por menos 4. Menos por 4. menos 4. Ahí está. Ya terminé aquí. Más. Como esto es una constante, lo voy a separar. Y voy a tener, mira lo que tienes acá. ¿Ah? ¿Qué tienes acá? Un producto. Entonces, diré el primero que es t, o sea, derivada de t1 por e a la menos 4t, Por menos más t por la derivada de e a la menos 4t, que sería e a la menos Menos 4t 4. por menos 4. Menos 4. Sí, exacto. Entonces, esto ya no es más, sino es menos. Menos 4. Ahí quedó. Ok, entonces, ahora necesitamos aplicar la condición inicial que dice que la derivada en 0 era ¿quién? Ah, 3, ¿no? Ya, a ver. Ya esto es 3. Y bueno, en 0 te va a quedar menos 4 segundos, ¿sí? Menos 4 segundos. ¿Sí? Ya, más. En 0, esto se va a ir, ¿verdad? Porque t es 0. Entonces te va a quedar C2. Uno. Cero. C2. Entonces, ok, te está quedando menos 4 C1 más C2. Pero C1, ¿cuánto vale? 0. Entonces, C2, ¿cuánto vale? 3. Si esto es Tres. 0, C2 vale 3. Entonces, finalmente, por lo tanto, la posición, lo voy a escribir ya,
que sería C1 por E a la menos 4T más C2 por T E a la menos 4T, y ya te quedaría así. C1 era 0, o sea, se cancela esto, te va a quedar C2, que es 3 por T por E a la menos 4T. Y esta es la posición pedida. ¿La viste? Esta es la respuesta final. Ok, esa ecuación te describe la ecuación del movimiento para ese resorte en este sistema. En este sistema donde se aplican fuerzas amortiguadas. Ok. ¿Preguntas acá con respecto a este ejercicio? ¿Chicos? Ahora sí me quedó claro. Es que por eso la anterior estaba un poco difícil, lo entiendo, porque tú no sabías, digamos, que cómo se iban a aplicar las ecuaciones diferenciales y había que convertir y había que hacer un montón de cosas ya. Pero la idea principal, no importa cómo es que llegaron a partir de las fuerzas físicas con la segunda ley de Newton a llegar a esto. No importa. Lo que tú tienes que hacer es utilizarlo, nada más. Ahora, pero sí tienes que saber cómo llegaron, ¿no? Se utiliza, en este caso, se utiliza Hooke y se utiliza la segunda ley de Newton. Entonces, para las fuerzas no amortiguadas, se utiliza esto. Y es todo lo que necesitas. Para las fuerzas amortiguadas, se necesita esto y es lo que necesitas. Ahora, ¿cuál es el punto clave en cada una, en ambas? Hallar lo que te piden. Estos son fijos, eso ni lo veas. ¿Qué necesitas? M, que la masa lo encuentras en la ecuación del peso igual a masa por la gravedad. K lo encuentras en la ecuación de Hooke, que es K por S, donde K es la constante de proporcionalidad, que justo lo que quieres. Donde igualas el peso a K por S, ¿no? Donde S es el alargamiento que se ejerce sobre el resorte luego de haber aplicado una masa. Y que C, esto sí está relacionado, dependiendo. C solamente lo vas a aplicar en la fuerza amortiguada. En este caso nos dicen que es 2 veces la velocidad instantánea, pero la velocidad instantánea es pues la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, lo que está adelante, como te dicen 2 veces la velocidad instantánea, C debería ser 2. Entonces, es también una constante, ¿no? Ok. Y eso es todo. Dedícate a encontrar esas constantes que están dentro de la ecuación diferencial. Ahora, mm, ¿tú has hecho puntos críticos? ¿Has hecho puntos críticos? Ah, gráficas de funciones que son cóncavas, convexas, que tienen concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, o intervalos donde la función crece, decrece. ¿Has hecho? Ya, ok. Entonces, lo vamos a dejar, y no te voy a preguntar lo otro. Listo. Con eso terminamos las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales con trayectorias aplicadas trayectorias de un resorte donde se aplican diferentes fuerzas, no amortiguadas o amortiguadas. Ya está. Ahora, aquí. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales, pero aplicados a circuitos eléctricos. Recuerda que un circuito puede ser de corriente continua o de corriente alterna. Entonces, igual vas a poder aplicar o en ese ambiente vas a poder aplicar una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? No necesitas saber cómo llegaron a esto. Lo que sí necesitas es la aplicación bueno, identificar qué necesitas dentro de esa ecuación diferencial. Entonces, veamos. Vamos a leerlo. Mira, acá tienes todo un circuito, ¿ya? Ahora, dentro del circuito sí necesitas reconocer cada uno de los elementos. Dices, mira, consideramos ahora el circuito formado por un resistor, resistencia, un capacitor, acá está, o condensador, y un inductor, acá está, L. Acá
conectados en serie. Así, esta forma de describir se dice conexión en serie. Y un voltaje. ¿De acuerdo? Y acá ya no aplicamos la ley de Hooke, sino porque ya estamos aplicando a otro tema, entonces tienes que tener ahí la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff se aplica sobre cargas y se aplica sobre voltajes. Entonces lo que tú necesitas aquí es la ley de Kirchhoff sobre voltaje. Entonces, recuerda, las ecuaciones diferenciales son fijas. O sea, no se van a modificar por nada. Lo que sí se va a modificar es las constantes que están dentro de la ecuación diferencial. Recuerda que ¿te acuerdas el tema de nuestra clase? Ecuación diferencial con coeficientes constantes. Esos coeficientes van a variar, depende de la aplicación. Ya vimos que en el caso del resorte, los coeficientes eran masa y las constantes K o C. En el caso de la corriente continua, es L, R, C y B, que esos son coeficientes. Son coeficientes constantes. El inductor, R la resistencia, C el capacitor y B el voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿ves? Esas constantes son diferentes porque estamos en otro sistema. Ahora, si lo aplicamos en temperaturas, tendrías que conocer las leyes de termodinámica para poder aplicarlos y reconocer qué es quién o quién es quién dentro de una ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, vemos. No importa, no importa. Lo que sí debes tener en cuenta es esto. ¿Sobre quién se está aplicando la ecuación diferencial? Mira, se está aplicando derivada de I. ¿Qué es I? I es la corriente. Entonces, L va a tener un valor por ser el inductor, multiplicado por la derivada de I con respecto del tiempo, es igual al resistor por I, la variable es I, carga y C, igual a B. Pero si tú ves, acá solamente están trabajando con I y K, y la carga. Entonces, para pasar todo esto a una sola variable, necesitas una relación entre I y Q. Y esa relación está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es I? No es nada más que la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, como I es la derivada de la carga, espera. Acá te dicen que esta es la derivada de I con respecto del tiempo. Pero si esto es I, pero si I es la derivada de la carga con respecto al tiempo, y acá me dicen que necesito la derivada de I, o sea, tengo que derivar todo esto. Y derivada es la segunda derivada de la carga. Acá tengo R, pero I es la primera derivada de la carga, y bueno, la carga entra el capacitor igual al voltaje. Entonces, esta ecuación diferencial ya está en función de una sola variable. ¿Quién es? La carga. Es decir, la ecuación diferencial modela la carga en el capacitor. ¿Listo? Entonces, cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, vamos a borrarlo. Bien. Cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, lo que voy a obtener es la carga, porque me voy a encontrar con segunda derivada de Q, primera derivada de Q y Q. Entonces, lo que voy a tener que resolver es esta ecuación diferencial para hallar Q. ¿Y Q quién es? La carga en el capacitor. Entonces, eso es lo que voy a necesitar. Vamos a ver. Es bastante sencillo. Pero recuerda que esto es para una corriente continua. Entonces, de una vez te doy la corriente alterna. Ok, ¿y cuál es la diferencia, no? Yo tengo una corriente continua y tengo una corriente alterna. La principal diferencia entre corriente continua y corriente alterna son el flujo. Es decir, el flujo de corriente, obviamente. El circuito de corriente continua bueno, su nombre un poco te sopla, corriente continua, es un flujo continuo, ¿de acuerdo? Dentro del circuito. En el caso de corriente alterna, es un flujo variable. Tiene picos, tiene altibajos, pero no es constante, como en el caso de la corriente continua. Esa es la principal diferencia. Si quieres un ejemplo en la vida práctica, por ejemplo, una pila, o sea, el circuito de un foco, una pila, es corriente continua. Y si quieres un corriente alterna, un ejemplo, es cuando tú conectas tu laptop a tu enchufe,
esa corriente que circula sobre el enchufe es una corriente, no es continua, es corriente alterna. O sea, la corriente que viene a las casas, a los domicilios, es corriente alterna. Eso es todo lo que necesitas para diferenciar una de otra. Ahora, a ver, mira, que no es muy, mira la ED que tú necesitas para este tipo de corriente. Mira que no es muy diferente a la anterior, ¿ah? Necesitas el inductor, la segunda derivada, o sea, esta es la derivada de I, ¿no? De la corriente con respecto al tiempo, que vendría a ser la segunda derivada de la carga, la resistencia, y esto es I, pues, esto es I. Igual la carga entre el condensador o el capacitor y el voltaje. Entonces, si derivamos esto, vamos a encontrar la segunda, o sea, se obtiene la ecuación diferencial que modera la corriente. Ok, esta es la ecuación diferencial que modera la carga. Y esta, como ves, modera la corriente. Entonces, acá está, es la ED que modela la corriente dentro del circuito. Entonces, esto es lo nuevo, ¿no? Una corriente alterna. Entonces, ¿qué vas a utilizar? ¿Qué ecuación diferencial vas a utilizar? Dependiendo de lo que te da el problema. Si te hablan de una corriente continua, la anterior. Y si te hablan de una corriente alterna, esta que está aquí. Ahora, depende también de lo que te pidan. Porque si te piden haya la carga o haya la corriente que circula sobre tal circuito, ya tendrías que utilizar una u otra ecuación diferencial dependiendo de la variable que te piden. Vamos con un ejemplo. Ok, y esto es bastante sencillo, mira. O sea, identificar qué es lo que necesito. ¿Qué es esto? Un circuito RLC. ¿No? ¿No han trabajado antes con electricidad? Cerrado. Am, no. Bueno, Circuito en serie de resistencia, condensador y bobina. ok, a ver, regresamos. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, esta no es. Acá está, ve. Corriente, circuito RLC de corriente continua. Entonces, esta es la que tú necesitas. Vamos a sacarlo. Ya. Como ya identifiqué cuál es la ecuación diferencial a utilizar, ahora me concentro en, como hicimos con los resortes, nosotros identificamos los coeficientes. O sea, quién es el inductor, quién es el resistor, quién es el capacitor y quién es el voltaje. Y felizmente todo te lo dan. Veamos. Creo que lo puedo poner. No, lo ponemos directo. ¿Quién es L? ¿Qué es el inductor? 2, 2, 2H, 2. Vamos a ponerlo por aquí, espera. Está muy chiquito. Y ahora sí. Ok, 2. Ahora, esto lo colocamos tal cual. Esta es la segunda derivada, mira, pero estamos trabajando sobre la carga. Aquí, T al cuadrado. Más el resistor. El resistor es 2 12. Ohms. Exacto. Esta letra es ohmios. Omega. ¿Ya? Esta letra es omega que se utiliza para representar ohmios. Ok. Ohms. Ohmios, exacto. Ok. T, más la carga, o sea, Q, y el capacitor. ¿Lo tenemos? ¿Quién es el capacitor? 0,1. 0,1 farads. Ahí está, F de farads. Igual al voltaje. ¿Quién es el voltaje? 20 20 coseno de 5t. Ujú. Cosino de 5t, voltios, ¿no? Voltios, ya no lo ponemos, esas son las unidades. Listo. Ahora no me gusta, lo divido entre 2. ¿No? Para obtener este 1, ¿no? Sería derivada de la carga con respecto del tiempo al cuadrado. Entre 2 sería 6
derivada de la Q con respecto del tiempo. Ahora, este 0,1 es 1 sobre 10, que finalmente te queda 10Q. Y cuando lo divides entre 2, te va a salir 5Q. Acá, si lo divides entre 2, te va a quedar 10 coseno de 5T. Ahora, esto ya lo puedo modelar yo como Q cuadrada, Q segunda, más 6Q, prima, más 5Q. Igual a 10 coseno de 5T. Ok. Coeficientes indeterminados son. Exactamente, exactamente. Pero espera, déjame, ahorita te alcanzo, espera. Q segunda más 6Q más 5. Ay, mi lápiz. Más 5Q igual a 10 coseno de 5. Parece 3, pero es 5. 5T. Ok. Ahora, ¿qué tipo de ED es? Heterogéneo. Heterogéneo. No homogéneo. No homogéneo. No recuerdo No haberles homogénea. dicho que era heterogénea. No recuerdo haberles No dicho que era homogéneo. heterogénea y ahora sí, no homogénea. Ok. Entonces, la no homogénea no se puede hallar directamente. ¿Qué necesito? La ecuación característica. Y ahí con la ecuación característica, ¿qué hallaría? Pero antes hay que hacer todavía, hay que hacer la ecuación homogénea equivalente a esta ecuación. Ah, Y de ahí exacto. Hay hallamos, que ser. de ahí ¿Y qué? Un analizamos diferencial con homogéneo, el método de equivalente. coeficientes. Asociada, perdón. La ecuación diferencial asociada. Ya, ok. Yo necesito la ecuación homogénea asociada, donde voy a hallar una solución. ¿Cómo se llama esa solución? HC. Ya, mi H, ¿no? Mi YH, lo que nosotros hemos hecho. Esa es la solución de la homogénea. ¿Qué me falta para solucionarla? La YP. La Y, La YP la YP, que es la solución Particular. 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 Y esa solución particular, la solución particular, ¿qué métodos necesito para hallarlo? Coeficientes indeterminados y el parámetro. O parámetros. En este, no siempre voy a poder utilizar el método de coeficientes indeterminados. Va a depender de la forma de mi G, ¿no? Que esto vendría a ser mi G de T. Va a depender de eso. Ahora, pero el método de variación de parámetros ya habíamos visto en las clases anteriores que eso no tenía restricciones. Entonces, con eso yo ya haría la YP, con ese método, o con cualquiera de esos métodos. Entonces yo tendría mi GH y mi YP, y esas juntas ya harían la solución de este sistema, que sería Q, ¿no? Q que dependiendo de T. Entonces, vamos a ver, acá tendrías la ecuación homogénea asociada, sería Mm, Q, Q segunda más 6Q más 5Q igual a 0, ¿no? De acá tendrías que la ecuación característica es m cuadrado más 6m más 5 igual a 0. Y de ahí voy a tener mi QH. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya tengo mi QH, me falta mi QP, la solución particular, que puede ser por el método de coeficientes determinados, sí, porque mira, tienes una constante y tienes senos y cosenos, o sea, también se puede. O sea, método de coeficientes indeterminados lo vas a hallar. Ok, yo tengo mi YP, mi YH, mi QH y mi QP, y ya tengo lo que yo quiero, que es el QH más el QP. Pero me piden, a ver, hasta acá, hasta aquí hemos hecho, ¿no? Todo lo demás, esto, ¿qué cosa te da? Condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Perfecto. Ahora, pero vamos a interpretar esas condiciones iniciales, ¿ah? Hasta ahí vamos bien. Ya, las condiciones iniciales, vamos a ver. ¿Cómo las interpretamos? A ver, empezamos. ¿Qué dice? A ver, inicialmente, como estamos trabajando con Q y T, si inicialmente, ¿qué significa? Tiempo cero. Tiempo cero. Ajá. El capacitor está descargado, dice. O Cero. sea, para T0, Cero. espera. Para T0, si está descargado, ¿qué significa?
0 en la carga. 0. Q0 Sí. es 0. ¿Está bien? La carga es 0 por ese tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, y además, no circula, vimos acá, no circula corriente alguna por el circuito en ese tiempo, inicialmente, ¿no? O sea, todo inicialmente. O sea, T, no circula corriente alguna por el circuito, o sea, La vamos, velocidad- corriente que era. la Y, velocidad es y Y en este 0 es 0. 0. 0 porque no hay corriente. ¿Y qué es I con respecto de Q? Derivada. Derivada. Exacto, y es la primera, o sea, en otras palabras, la primera derivada de Q en 0 también es 0. O sea, mis condiciones iniciales son Q0 igual a 0 y la derivada de Q en 0 también es 0. A ver, ¿estamos bien? Esto era el ejercicio 3. No, sí, sí. Mm, ya. Eh, ujú. Listo. Entonces, mira, una vez que ya tú tienes tu Q, que lo vas a hallar a partir de QH y QP, lo que tienes que hacer es reemplazar en Q0, porque mira, esto no te va a dar constantes. La que te va a dar las constantes son la homogénea, ¿no? De la homogénea. Entonces, cuando tú lo reemplaces en 0, vas a tener una relación para las constantes C1 y C2. Y cuando tú lo reemplaces en Q' igual a 0, vas a tener también una relación, cualquiera que sea, entre C1 y C2. Entonces, con estas dos relaciones ya puedes hallar C1 y C2 y ya puedes hallar lo que te piden. Encuentra la expresión para la carga y la corriente. O sea, tienes que hallar Q de T sin constantes y tienes que hallar I de T, que es la derivada, ¿no? Es igualito, sin constantes también. O sea, ambas. Entonces, este ejercicio tú lo terminas y ese va a ser tu tarea. Recuerda que la clase pasada no te dejé tarea. ¿Ah? Esta es tu tarea. Entonces, pero ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahora, todavía no lo dejo en el foro, pero lo voy a dejar. Tienes hasta el día jueves, para ver, estamos martes, miércoles, jueves, el jueves hasta la medianoche, hasta el 11:59 para terminarlo. Esto va a ser parte de tu nota de la participación en clase, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo termines, la próxima clase, y ahora sí lo revisamos, ¿no? Para que quede claro el ejercicio y también tú practiques. Además que no tienes nada más que hacer que, o sea, todo lo que te queda ya es resolver la ecuación característica, hallar la YH que lo sabes, hallar la YP que lo sabes, reemplazar quien no sabe reemplazar, tienes que tener cuidado nada más, y luego hallar la carga y la corriente sin constantes, sin constantes, sin constantes. Eso es lo que te pido para el foro, o sea, terminarlo. Y la próxima clase ya lo ven conmigo, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda acá adicional. Lo de hoy viene en la PC de la próxima semana. Obviamente. Ah, ok. De hecho, yo te iba a dejar pero era más fácil. Porque acá, mira, era de un resorte y un amortiguador. O sea, y si te digo amortiguador, estamos hablando de las resortes amortiguados, ¿no? No, no. La Mm, segunda forma. Esta, ¿no? Está todo rayado. Espera, espera. Y mira, voy a sacarlo, ¿no? La termino. Pero no te lo voy a dejar porque no se alcanzó el tiempo para hacer eso. Ok. Entonces, mira, te dice una masa de 5 kilogramos. Eso es diferente. Ya no te digo una masa de libras, sino te doy en kilogramos. O sea, lo colocas directamente. O sea, tú deberías hacer eso ya. Masa de 5 kilogramos, ya. 5. Pues ya está. Se une a un resorte de constante K. 5. 5x. Porque ya está en newtons metros. Entonces, y un amortiguador, fuerzas amortiguadas, de constante C.
26. X prima. 5, esto es X segunda. Más, igual a 0. O sea, era súper fácil. ¿Por qué? Porque esto era nada más resolver la ecuación de una homogénea. Ahora, todo lo que viene después se suelta en el punto x0 igual a menos 0,1. Esas son condiciones iniciales, ¿no? Después, bueno, acá te pido un montón, pero yo creo que hasta la velocidad, o sea, si te pido la posición, es hallar x, ¿no? La posición, x. Si te pido la velocidad, es hallar la derivada. Y si te pido la aceleración, ¿qué será? Segunda derivada. La segunda derivada. Ya está. Y eso era lo que te iba a pedir, ¿no? O sea, te iba a agregar esto más y esto era facilito. Pero mejor te dejo esta, que no la hemos terminado, para que tú también practiques y lo verificamos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Listo. Entonces nos vamos a quedar aquí. Esto te lo voy a dejar ahorita terminando la clase para que tú lo termines. Y terminamos la clase del día de hoy. Como viste, es una clase bastante fuerte porque necesitas más conocimientos de otras áreas. Por eso las aplicaciones. Entonces, cuando alguien me dice, profesora, las aplicaciones, ok, pero sabes leyes de termodinámica, leyes de corriente continua, alterna, leyes de Hooke. Entonces, si conoces todo eso, perfecto, hacemos todo lo que tú quieras con respecto a las aplicaciones. ¿Ves? No es tan sencillo como ves hacer aplicaciones. Hay que conocer además otros temas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces te lo dejo de tarea y la próxima clase lo verificamos. Nos vemos. Cuídate. Bye. Hasta la próxima clase. Profesor. Bye, bye, chicos. Bye.